Silvio Berlusconi ha sido una de las figuras más importantes de Italia y su participación dentro de la industria de la televisión fue una de las razones por las que construyó toda una reputación a nivel nacional e internacional. Todo esto comenzó cuando la televisión privada en los 70s en aquel país estaba en un inicio prohibida. Después se accedió a que se lanzaran canales privados solo si estos tenían una cobertura limitada a nivel local y que emitieran únicamente por cable. La televisión abierta en Italia solo podía ser manejada por la RAI, el ente público de dicho país. En 1975 llega la reforma que no solo afecta a la RAI, sino también a los canales privados que dan por cable, dando la posibilidad de emitir en señal abierta finalmente, aunque aún así cumpliendo la condición de la cobertura local. Así, muchas propuestas se abrieron paso a lo largo del país de la bota, y uno de los canales que ya transmitía por cable era uno muy pequeño llamado Tele Milano Cavo, que se emitía en Milano 2, zona inmobiliaria construida por una división del ya mencionado Berlusconi. Si bien en sus inicios tenían otros dueños, la reforma, el aumento de la competencia y las deudas que atravesaban los dueños originales optaron por vender el canal a tan solo 1 lira, la moneda italiana en aquel entonces. Muy absurdo para ser real, pero pasó. En aquel entonces el mercado de la televisión privada todavía no era sustentable, por lo que quizá tomaron esa decisión basándose en aquella premisa, pero aún así nadie se imaginaba todo el impacto que ocurriría solo unos años después. La cuestión es que Berlusconi arremete con todo, contratando figuras que antes trabajaban en la RAI, fortaleciendo alianzas con otros canales locales a lo largo de Italia, generalmente comprándolas, y lo más interesante de todo, creando una cadena nacional de facto en base a cintas que se transferían a estos canales. En 1980 sale oficialmente Canale 5, el canal estrella del milanés, y se consolida a nivel nacional a través de un método llamado Pizzone. Y tú te preguntarás, ¿qué chotas es eso? Básicamente eso consistía en hacer cintas con todos los programas y la publicidad incluidos, tanto propios como enlatados, colocar el logo del canal en toda la cinta, hacer las copias necesarias para los canales locales y ya por último repartirlas como pizzas, pues para que estos canales emitan las cintas en simultáneo para todo el país. Gracias a dicho método, Berlusconi logró crear una red que tuviera una cobertura equiparable a una de la RAI, pasando por alto la ley a través de un vacío legal, emitiendo una programación y publicidad común para todo el país sin conectarse a redes microondas o satélite. En teoría, todos los canales que emitían Canale 5 eran locales aún, como si de una sindicación de programas tipo Estados Unidos se tratara, pero en la práctica Berlusconi tenía una cadena nacional, la primera en la televisión privada italiana. Pronto otras redes que saldrían al aire como Italia 1. Italia 1. Ogni settimana per voi una carrellata di attori scelti tra i vostri beniamini. Italia 1, la classe del cinema internazionale. O Rete 4. Tutti i giorni Rete 4 vi offre una serie di programmi d'azione, di suspense, carichi di sentimento e divertenti per una buona giornata insieme. Harían algo similar, pero igualmente en teoría seguían siendo solo canales locales los que estaban en emisión. Y hablando de Italia 1, en 1982 Berlusconi termina comprando esta cadena a sus dueños originales, la editorial Rusconi, y la convierte en la opción juvenil frente a la oferta de Canale 5, más enfocada al público familiar y más tradicional. En 1984 pasaría lo mismo con Rete 4, que pasó de ser competencia a la opción para el público femenino.
Domani alle 14, naturalmente su Rete 4. Consolidando a la división de medios de entonces llamada Fininvest como el competidor en todas sus letras de la RAI. Ambas ya contaban con 3 canales distribuidos a nivel nacional y enfocado a públicos similares. Esto por supuesto que trajo consecuencias, pues tanto la RAI como otros canales denunciaron el intercambio realizado por los canales de Fininvest para emitir programas y publicidad a nivel nacional fuera de la ley, provocando que magistrados de 3 ciudades, Turín, Pescara y la capital Roma siendo exactos, dictaran medidas cautelares que solicitaban la suspensión de las frecuencias de estos canales en dichas ciudades por la ilegalidad en el proceso de interconexión simultánea. Tuvo que intervenir el gobierno de Bettino Craxi para dictar un decreto ley que permitía a estos canales emitir libremente. ¿Cómo pasó esto? Simple, Berlusconi hace una jugada magistral al conseguir aliarse con el Partido Socialista Italiano, que estaba en el poder en aquel entonces, y la Democracia Cristiana de derecha, quienes eran mayoría en el Parlamento a través de una coalición con otros partidos. Esto con el propósito de conseguir la legalización de los canales de Fininvest a nivel nacional, y con ello la apertura de emisión de televisoras privadas en el país. El Partido Comunista Italiano, sin embargo, representaba a la oposición en el Parlamento, y al ser el mayor obstáculo para el empresario milanés, hubo diferentes idas y vueltas y entre otros decretos y negociaciones allí y allá, consiguieron convencer a la oposición de negociar con los partidos de la mayoría con ciertas condiciones. La más importante, ceder el canal Rai 3 al PSI a cambio de no oponerse a la legalización de la emisión de redes nacionales privadas. Attualità. Delta. Questa sera, dopo il film su Rai 3. Consideren esto, Rai 3, el canal nacional público más joven, con una programación e identidad poco definidas, una cobertura en expansión y un noticiero nacional que todavía no era tan consolidado comparando a los noticieros de sus 2 canales hermanos. Al tener un canal con una línea editorial acorde a sus exigencias, los comunistas accedieron y en 1985 se terminan las negociaciones. La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile. Gracias a eso, el imperio Berlusconi se consolidó y pudo estar en igualdad de condiciones con la RAI respecto a la emisión de canales a nivel nacional y en competencia. Sin embargo, en años posteriores esto también causaría problemas, al tener 3 redes privadas manejadas a su antojo, lo que se consideraba una práctica que afectaba al pluralismo en la televisión. Tras esto salió la llamada Ley Mami en 1990, que en resumidas palabras exhortaba a que cada canal contara con un director y un noticiero propio, sin importar si compartía propiedad con otro canal. Con ello, los 3 canales de Fininvest obtuvieron su propio noticiero y una línea de programación más definidos a fin de cumplir con el pluralismo de esta ley, a menos en el papel. Y así, gente, fue como Silvio Berlusconi logró hacerse un nombre en la industria de la televisión italiana, consiguió mayor poder, consolidó la televisión basura en su país y se convirtió en uno de los presidentes más controvertidos en la historia de Italia. Fin.